Nos falta gente, estamos agotados. La prensa de Estados Unidos reporta las carencias de Ucrania en el frente. La falta de personal militar, la fortaleza del ejército ruso y la poderosa artillería rusa son algunos de los obstáculos con los que se han enfrentado las tropas ucranianas en el campo de batalla, a casi 2 años del inicio del conflicto. Los medios de comunicación occidentales no paran de difundir información negativa sobre el desempeño de las fuerzas de Zelensky desde el lanzamiento de su pasada contraofensiva veraniega, en la que han perdido a más de 90.000 soldados entre muertos y heridos, según cifras del gobierno ruso. Esta vez fue el diario estadounidense The New York Times quien describió las condiciones en las que operan las tropas de Kiev, que sufren escasez de personal militar desde hace tiempo, algo que complica mucho las cosas para ganar terreno. El medio pudo conversar con elementos de la 117ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania. Uno de ellos aseguró: "Físicamente estamos agotados". Y es que si bien dijeron que la moral no va de capa caída, reconocieron que existen carencias entre sus filas. Nos falta gente, reconoció un oficial de inteligencia del mismo cuerpo castrense. Tanto oficiales como soldados admitieron ante el rotativo norteamericano que los ataques rusos eran tan intensos que operar cerca de la línea del frente nunca había sido tan peligroso. Los soldados dijeron que desde marzo han sufrido el poder devastador adicional de las bombas planeadoras, explosivos de media tonelada lanzados desde aviones que destrozan búnkeres subterráneos, señala The New York Times. Suena como si te cayera encima un avión, como estar en las puertas del infierno, dijo un soldado ucraniano identificado como Kit. Ese mismo militar le dijo al rotativo que cree que el gobierno de Zelensky debería estar haciendo más para conseguir fortalecer su arsenal de aviones aéreos no tripulados, un arma que, dice, Moscú utiliza con eficacia. Según él, a diferencia de Rusia, Kiev todavía depende de voluntarios y donantes civiles para su programa de drones. El diario destaca que las fuerzas rusas utilizan una especie de subterfugios para reproducir cintas de disparos en drones y, de ese modo, hacer creer a los soldados ucranianos que estaban siendo atacados, salir de los búnkeres y revelar sus posiciones. Además, las fuerzas ucranianas también deben enfrentarse a granadas de humo lanzadas desde drones rusos, las cuales provocan un dolor muy fuerte en los ojos y un tipo de fuego que se cuela en la garganta como un trozo de carbón y no puedes respirar, según dijo un militar ucraniano identificado como Medic. El número de bajas es elevado en todas las unidades del frente. Casi todos han resultado heridos, concluye el artículo de The New York Times. Un coronel francés afirma que a Kiev le queda munición para un mes. Francia ya ha gastado más de 3.200 millones de euros, unos 3.505 millones de dólares, en Ucrania y en la guerra proxy de la OTAN contra Rusia, enviando artillería y morteros, vehículos blindados, armas, minas y misiles Scalp, el equivalente francés del Storm Shadow británico que ha utilizado Kiev para bombardear extensamente el Donbass. Sin embargo, a pesar de toda esa ayuda de París y de muchos otros estados europeos, es posible que a Ucrania apenas le queden municiones para un mes, consideró el ex coronel de la Marina francesa y analista militar, Pierre Dejon. Obviamente nadie sabe cuál es el nivel de almacenamiento de municiones, pero cuando hablamos del mediano plazo, es alrededor de un mes como máximo. Creo que tienen cerca de un mes de municiones, lo que para los ucranianos es muy poco, porque un mes les da hasta mediados de febrero y en esa fecha seguirá siendo el punto álgido del invierno en el hemisferio norte, dijo John en una entrevista con la televisión francesa.
El oficial retirado cree que tanto el ejército ruso como el ucraniano se están esforzando para estabilizar el frente y realizar ataques estratégicos, pero eso requiere las capacidades adecuadas, con Rusia mostrando su superioridad en una guerra de desgaste destinada a agotar la moral y los recursos de las Fuerzas Armadas de Ucrania a medida que Kiev se torna cada vez más dependiente del apoyo extranjero. La estimación del especialista fue corroborada por los últimos reportajes de la prensa occidental y por declaraciones de políticos en torno a la terrible situación en el frente, como el viceprimer ministro de Ucrania declarando al Wall Street Journal, en un artículo publicado este 8 de enero, que Kiev ha utilizado drones FPV en lugar de artillería, con las fuerzas ucranianas disparando 1 o 2 tiros por cada 5 o 6 rusos. El periódico también realizó un análisis de la situación estratégica la semana pasada, demostrando que el presupuesto militar y las capacidades de producción de armas de Rusia han aumentado en los últimos 2 años, mientras que las de Ucrania permanecieron prácticamente estancadas y no son competencia para un ejército ruso mucho mayor, con un complejo industrial funcionando a todo vapor. Las entregas de ayuda militar, económica y humanitaria de Occidente cayeron drásticamente desde junio de 2023, y la cuestión se tornó un importante tema de debate en Washington, el principal patrocinador de Kiev, en medio de la solicitud del presidente Biden de más de $61.000 millones en apoyo. ¿Cuál es el fin del juego en Ucrania? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo haremos una supervisión adecuada de los valiosos dólares de los contribuyentes? Recordando, es claro, como acabo de observar, que tenemos $34 billones en deuda federal. Ese es un asunto muy serio. Para enviar dinero a Ucrania para ayudarles en su conflicto, tenemos efectivamente que pedir prestado a otro lugar, dijo el presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, en una entrevista el domingo 7 de enero.